Nuestro primer invitado es un invitado de lujo, el presbítero ex rector doctor Narciso Velázquez Ferreira, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. ¿Cómo le va, rector? ¿Cómo anda usted? Buen día, Bruno. Un gusto compartir de nuevo aquí tu estudio. Siempre bien dispuesto, tan acogedor, tan atentos todos quienes nos atienden aquí. Para mí, de verdad, un gusto estar aquí, sobre todo en este día muy especial para la Iglesia Católica y me permito decir seguramente para gran parte del mundo que está atento, no precisamente porque sean católicos o religiosos, sino por lo llamativo que significa esto que se da en llamar la elección del Papa, con todos los términos que seguramente más que otras veces se hicieron comunes. Hablar de cónclave, hablar de cardenales, hablar de electores, hablar de posibles papas y todo. Entonces creo que es una historia que se repite ya desde hace más de 2000 años, pero que seguramente tiene su ribete de actualidad por lo que hoy nos toca vivir, sobre todo la mediatez que tenemos hoy tan a la mano como otras veces no ocurría. Así mismo, muchas gracias, porque es una definición perfecta de lo que está ocurriendo. Hay 4 cámaras ahí en la pantalla y las 4 cámaras nos permiten observar el movimiento tanto de dentro de la Basílica de San Pedro como de fuera, y también el famoso techo de la Capilla Sixtina de adentro, decorada, pintada por el famoso Miguel Ángel, y la chimenea que está ahí expectante, aguardando qué tipo de humo deberá lanzar, si el negro o el blanco en la primera votación, que arrancará, tenemos entendido, a mediodía de hoy, aquí en hora de Asunción de Paraguay, y serían allá las 6 de la tarde más o menos en Roma. Sí, más o menos así. Tenemos 5 horas de diferencia. 5 horas, sí. 5 horas de diferencia, sí. Y está marcado para las 4:30 de la tarde el ingreso a la Capilla Sixtina. Sí. El ingreso tiene todo un rigor ritual, se hace una procesión y luego el ingreso a la Capilla Sixtina no es todavía directamente para la votación, tiene todo un proceso previo, sí. Y si es que son 5 horas de diferencia, tenemos que restarle nosotros 5 horas a esa 16:30 de Roma. No son 6 horas. No sé. Y vale comprobar. Aquí con nuestros ayudantes podemos ver este momento. Emanuel, porque es importante esto. Eso mismo, sí. Querido rector Narciso Velázquez. Bueno, y dentro de este ritual mencionado por el rector, los cardenales se congregarán en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico, para formar la procesión hacia la Capilla Sixtina. 5 horas de diferencia. Si arranca entonces a las 12, son allá las 5. Si arranca a las 11:30, son allá las 4, serán las 4:30 horas. Sí, pero, perdón, 16:30 de Roma. De Roma, sí. Entonces le restamos nosotros 5 horas, serían aquí 11:30. 11:30. Quiere decir que por lo menos al reloj que tengo serían como dentro de 2 horas que se inician, ¿verdad? Se inicia la procesión. Esto que acabas de mencionar, Bruno, los cardenales se congregan en un lugar, en este caso la Capilla Paulina, que es justamente una adyacencia de la Basílica de San Pedro. Vos que estuviste en Roma, ¿estuviste vos en Roma? Varias veces. Pero le estuviste entrevistando una vez al Papa Francisco. Sí, allí en el besamano ahí de la Plaza de San Pedro. Fue
inmemorable ese encuentro. Recuerdo que eso fue retransmitido incluso por diversos medios. Así mismo. Recuerdo que le preguntaste al Papa sobre el Paraguay y sí, su visita a un año, de cuál es una reflexión suya, la visita de él fue un a año Paraguay después. Hace un año atrás. Ahí está, vamos a escuchar ahí de vuelta. A un año ahí está, de su ahí histórica está. visita. ¿Qué recuerda de Paraguay? Ahí tiene auricular. Mira, Paraguay sí. es todo lindo. Es todo lindo. Y una bendición al pueblo y a la Grey Católica. Al pueblo de trabajadores. Sobre todo a la mujer paraguaya, que es la mujer más heroica de América. ¿Te acuerdas? Muchísimas gracias, muy esas amable, expresiones padre. a la ¿Sabe mujer, quién le el manda pueblo saludos? trabajador, Aldo Trento, el padre definitivamente Aldo Trento, una que siga cercanía bendiciendo su que él la fundación. tenía a flor de piel para con el Paraguay. Asimismo, doctor Narciso Velázquez Ferreira está con nosotros, doctor en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana de Roma, de Italia. Fue también el doctor Narciso Velázquez, rector, ya decíamos, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Fue también párroco del Santuario del Perpetuo Socorro y además ha sido vicario de Asuntos Económicos de la Arquidiócesis de Asunción y fue presidente del Consejo Nacional de Educación Superior por 3 años, desde el 2019 al 2022. Y hoy está con nosotros, entre nosotros, y en este momento gravitante. ¿Usted se acuerda del sacerdote o ex sacerdote Juan María Carrón? Sí, lo recuerdo, digamos que lo conozco a distancia, no he tenido oportunidad de coincidir con él. Él fue sacerdote. Sí. Él falleció ya, por supuesto. Sí, claro, él fue sacerdote, dejó el ministerio, decimos así nosotros, porque para nosotros ser sacerdote es para toda la vida. Entonces, por el mismo sacramento, y cuando decimos dejó el sacerdocio, nos resulta un poco impropio, digamos. Dejó el ministerio porque deja el ejercicio del ministerio, pero por supuesto por la consagración sigue siendo sacerdote para toda la vida. Bueno, y el caso de Lugo, del expresidente, ¿fue así mismo? Así mismo. O sea, él sigue siendo obispo. Él sigue siendo obispo por la misma consagración. Él sigue siendo obispo. Sí. Solamente si alguien hace un proceso de nulidad de la consagración, en este caso episcopal, o de la ordenación sacerdotal, para que haya nulidad, debe de haber un impedimento en el momento de la realización de aquello. Por ejemplo, si alguien fue ordenado fuera de su libertad personal y fuera de su conciencia personal. Entonces, si bien es cierto, hay algún hecho en la historia de la iglesia en donde a alguien se le obligó y se le vino y se le hizo sentar allí y le dice, te vamos a hacer sacerdote, finalmente si él consiente en ese caso, entonces su ordenación es válida. O puede darse incluso como una sanación en raíz, que hay un hecho posterior, entonces le dicen, mira, te han ordenado sacerdote, ¿aceptas o no aceptas? Entonces es ahí porque la disponibilidad personal es fundamental para la validez. Ahora, qué interesante lo que está diciendo. Sí, en ese caso uno queda sellado con el sacramento y luego tiene un permiso para ejercer, tanto el sacerdote como el obispo. Tiene un permiso, ¿por qué? Porque a él se le asigna, por ejemplo, a un obispo se le asigna una diócesis. Lugo en este caso fue obispo de San Pedro en su momento. Sí, esa claro. asignación es como darle lo que le llaman la jurisdicción. Y por tanto, con esa jurisdicción, él tiene las facultades propias. Cuando uno deja el ministerio, en este caso también el ministerio episcopal, que es una situación poco frecuente, digámoslo, es más frecuente uno que es sacerdote, pero que uno deje el ministerio episcopal es poco frecuente. En ese caso lo que se le quita es toda esa jurisdicción que tenía y las facultades que tenía. ¿Qué pasa si el expresidente quiere volver a hacer activo su ministerio? Él tranquilamente
va a una iglesia y puede, digamos, estar ahí en el altar y empezar a oficiar misa, por decir algo nomás directamente. Es así de simple ese paso de un estadio a otro. Absolutamente. Desde el momento que él perdió toda la licencia que él tiene para el ejercicio. Y por tanto no tiene jurisdicción y no tiene facultad. Porque dentro de los términos teológicos nosotros hablamos de potestad, que es un término castellanizado del latín, la potestas, que es como el poder, digamos así. Hay una potestad de orden, que es lo que yo recibo con el sacramento. Pero hay una potestad de jurisdicción que es posterior a la potestad de orden. La potestad de jurisdicción es el nivel del alcance de aquel poder de orden que yo he recibido. Entonces yo puedo tener la potestad de orden, lo cual podría ejercer solamente en un caso extremo, en caso de peligro de muerte. Él tiene la potestad de orden, pero no tiene jurisdicción. Solamente en el caso de peligro de muerte. Por decirlo, el ejemplo clásico es volando en un avión, el avión se cae y él dice, bueno, pues a todos los que se disponen y pide perdón de sus pecados, yo le absuelvo de sus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa potestad de orden le da a él la posibilidad de ese ejercicio in extremo. ¿Y ahora? En este momento no. Si es que es en el caso normal, por decirlo. No es que él puede ir a una iglesia y dice, yo soy obispo y no. Quiero retomar mi función. Sí, en este momento no lo tiene. No lo tiene. ¿Y quién tiene que autorizar eso? El Papa, solamente el Papa. Única y exclusivamente el Papa. En este mismo momento nadie le puede autorizar, porque ni el Colegio de Cardenales, ni el Cardenal Decano no lo puede hacer, porque es una atribución exclusiva del Papa. Muy bueno lo que está diciendo, porque es un punto que la gente también, qué sé yo, como que está dudando sobre el particular y ese tipo de cosas. Bueno, Juan María de la Cruz Carrón Rivarola, así se llamó este sacerdote, ex sacerdote, que fue también senador y fue director del Instituto Nacional de Educación Superior, INAES, falleció en el 2020. Acá me hicieron llegar un libro suyo, a ver si tenemos la cámara esa, y la portada del libro que dice, ahí tienen la portada, que dice Solo contra el Vaticano, Juan María Carrón. Bueno, se supone que yo simplemente voy a... Primero agradezco a la familia del doctor Carrón que me haya hecho llegar esto, ¿verdad? Especialmente a mi tía Mamilín Carrón de Guyari. Y bueno, es un libro polémico al parecer, no contra la Iglesia Católica, no contra el papado, ni contra la jerarquía, pero sí contra el estilo de conducción y de funcionamiento de la Curia Vaticana. Un engendro burocrático, un engendro burocrático enquistado en la cabeza del catolicismo, de modo de guiar al pueblo de Dios que no es positivo, ni eficiente, ni evangélico. Supuestamente esa cabeza del catolicismo, la Curia Vaticana. El autor fundamenta, Juan María Carrón, fundamenta su alegato en sus propias experiencias y en reflexiones de destacados líderes católicos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Él no va a través de esta obra suya, digamos, una reflexión suya, ya no siendo sacerdote, escribió esto. Es un libro polémico, no contra la Iglesia Católica, no contra el papado, ni contra la jerarquía, pero sí contra el estilo de conducción y de funcionamiento de la Curia Vaticana,
un engendro, dice, el burocrático enquistado en la cabeza del catolicismo, un modo de guiar al pueblo de Dios que no es positivo, ni eficiente, ni evangélico. ¿Cuál sería la reflexión suya respecto a lo que dice o a la síntesis de este trabajo de Juan María Carrón? Bueno, dentro de los estudios teológicos se suele mencionar que, utilizando un modo gráfico, que en la vida de todos hay como dos caras en una misma moneda, en la vida de todos. Y también eso podríamos decir también en la iglesia. Se habla en la iglesia, a propósito de lo que ya te dije antes, lo de orden y lo de jurisdicción. Se habla en la iglesia también, pero eso ya en el modo de obrar. Entonces, en el estudio teológico dice, uno es libre en la interioridad, pero tiene los condicionantes de la exterioridad. Ah, sí. Qué bueno. A ver si es que me sigues con lo que estoy diciendo. No, y la audiencia, atienda a la audiencia. Sí, porque, y esto es muy... A ver si puede repetir eso. Sí, que doctor. uno, o sea, cuando yo hablo de orden y de jurisdicción, es como decir, está lo interior y está lo exterior, en el sentido que en la interioridad yo soy más libre de lo que es el condicionante de la exterioridad. Se puede comparar con esa expresión bíblica también, por supuesto, que dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, las dos caras de una moneda. ¿Es más o menos así? Mira que tiene ribetes muy interesantes con lo que estás diciendo, en el sentido que incluso tomando tal vez lo que estás diciendo, hacer un ejemplo más sencillo. A ver, viene una persona y me dice, mira, me compré esta camisa y me gustó y me compré, ¿y qué te parece? ¿Te gusta? Te dice. Entonces vos podés decir, hay libertades que yo puedo tener internamente, pero externamente mi libertad yo la trato de amoldar. Sí, como sintonizar con lo que vos me estás diciendo. Es decir, si vos ya me dijiste que te gusta la camisa, a no ser que yo sea un polémico y quiero siempre ponerte el dedo en la llaga, te voy a decir, che, pero qué mal gusto tenés. Claro. Entonces, sin embargo, si yo tengo una visión un poco más caritativa, o tal vez también trato siempre de medir mis reacciones y me digo yo, pero realmente, mira, es interesante, mira, yo en realidad no lo hubiera elegido, pero ahora que elegiste vos, mira, y te queda bien. Yo no lo hubiera visto, es decir, como que trato de entrar contigo en una sintonía que es un esfuerzo de madurez y de apertura ante tantas situaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que dice allí el padre Carrón, y yo a mí me gusta, yo hasta a Lugo cuando le encuentro yo le digo monseñor, hasta hoy, claro, no importa. Claro. Justamente a mí siempre me gustó de estas personas, porque el padre Carrón no dejó de ser católico. No, por supuesto. Siguió yendo a misa, en ocasiones incluso yo le he visto en algunas celebraciones en donde yo estuve. Entonces, cuando él dice, no, yo no voy contra la iglesia, yo no voy, pero después dice contra el Vaticano, sí, perfecto. Yo también puedo tener muchísimas cosas. O sea, yo no voy contra esa iglesia que está allí, contra ese templo, yo no voy contra el párroco, pero voy, ¿sabes qué? En esas actitudes que tienen algunas personas que vienen y hacen algunas cosas en la iglesia. En nombre de... Claro. ¿Por qué? Porque el que está allí encargado tal vez o no ve o es tan tolerante
pero yo me siento libre de decir algo que en este caso siento. Entonces, eso es lo que yo interpreto del libro propiamente. En alguna ocasión leí algún comentario, soy sincero, no leí todo el documento, todo el libro. Sí. El libro no lo leí completo, pero muy probablemente si es que nos adentramos y analizamos muchas cosas, vamos a estar de acuerdo seguramente en algunas cuestiones, porque finalmente, como ya lo decía San Agustín, la iglesia es santa y pecadora. O sea, dentro de la iglesia conviven las dos realidades. ¿Y eso por qué? Porque estamos en el mundo. Y bueno, si él renunció, ha de ser por algo. Quiso no pecar estando dentro del égido, seguramente, de la iglesia, y prefirió dar un paso al costado y formalizar un matrimonio y qué sé yo. Pienso yo, no sé cuál es no sé si eso está, porque cuando uno se recibe de sacerdote, me parece, ya como que tiene un camino trazado y no puede desviarse de ese camino, y de repente si renuncia al sacerdocio, en el caso de este señor Juan María de la Cruz Carrón Rivarola, o la misma cosa, lo que pasó con el Papa Benedicto XVI, él renunció siendo papa porque dijo, mis condiciones ya no están para llevar el peso de la iglesia conmigo como cabeza de esta grey católica de millones y millones de seres humanos. Bueno, salvando las distancias, este señor seguramente a nivel de conciencia dijo, yo voy a dar un paso al costado porque siendo sacerdote no quiero pecar. Me imagino que habrá pensado eso, por eso dejó el sacerdocio, y como bien dijo usted, siempre iba a misa y siempre estuvo, digamos, también concentrado en lo que venía de la Santa Sede de Roma, pero tenía sus cuestionamientos porque tenía mayor libertad, ya no estaba de sotana y ese tipo de cosas. A propósito, esta pregunta, si él deja el sacerdocio, ¿él tiene que pedir autorización a quién? ¿Al arzobispo acá o a quién? En aquel momento, digo. ¿Para dejar? Claro, separarse de la iglesia. Sí, él tiene que hacer un proceso a través de su obispo, pero con el Papa. Con el Papa. El Papa es el que da lo que le llaman una dispensa. La dispensa jurídicamente está definido como una relajación de una ley meramente eclesiástica. ¿A qué se llama una ley meramente eclesiástica? Se llama a normas que la Iglesia en su tiempo, en su proceso, ha establecido, normalmente si es que hablamos del sacerdocio, por ejemplo, por cuestiones disciplinarias. Y entre ellas, pues, el ministerio, para su ejercicio, tiene algunas normas disciplinarias. Por eso cuando hablaste, el ministerio sacerdotal católico occidental requiere el celibato. Es claro, decir, por eso. Sí. No quiso pecar habiendo jurado lo del celibato. Me parece muy válido eso, y prefirió dar un paso al costado y comenzar una familia, formar una familia de la A a la Z. O sea, hay que también medir eso. No estamos en ningún sentido poniendo, ¿cómo se llama?, nada en contra de la actitud de este señor, al contrario, sino yo creo que fue más honesto, fue mucho más sincero con él mismo, y dijo, me imagino, ¿verdad?, y dijo, doy un paso al costado y salgo de este andarivel que me fue asignado con todos los honores y pido dispensas, y bueno, continuó mi vida. Me imagino que así habrá sido. Sí, de hecho, y la práctica de la Iglesia desde que se estableció el celibato para el sacerdocio católico occidental, también la Iglesia ha pues encontrado un mecanismo para quien en su caminar siente que no puede continuar con esa disciplina. Y es por eso que hay todo un proceso, y se hace un proceso jurídico, un proceso judicial propiamente, en donde la persona, en este caso el sacerdote, el consagrado, pues solicita formalmente
presenta las causas y esas causas son evaluadas a ver si es que realmente son insostenibles dentro de lo que tiene. Y es, pues, por ejemplo, quiere celebrar matrimonio. Entonces, que encuentra a una persona con quien casarse, siente que... hay una afinidad, claro. Sí, siente que en adelante su vida está llamada por ese camino, en adelante. Entonces, es cuando solicita y la persona queda liberada de aquellas obligaciones propias, se dice así, de contraídas con la ordenación sacerdotal en este caso. Y la persona, pues, una vez que obtuvo esa dispensa que viene de Roma mediante un documento propio del Papa, de la instancia que el Papa en este caso establece, la persona después puede celebrar matrimonio incluso en el interno de la iglesia. Y en el caso de Lugo, él también solicitó dispensas. También solicitó dispensa. Y a él se le ofreció justamente porque... por eso decía antes que es menos frecuente lo de un obispo. Eso primeramente tuvo un requerimiento de parte de la iglesia, porque iba en adelante un proceso en el que a él ya se le encontró como militando en política. Y cuando militas en política... siendo obispo. Claro, todavía no tenía la dispensa. Sí, era obispo. Él era obispo, pero ya no tenía jurisdicción, porque él había sido obispo emérito de San Pedro en principio. Había dejado de ejercer en una diócesis propiamente. Y entonces empezó a mezclarse con estas instancias sociales y políticas que finalmente, yo recuerdo todavía esto, se le hizo un pedido formal y él había dicho que solamente puedo aceptar una candidatura si 6 millones de paraguayos me piden. Finalmente ocurrió, ¿por qué? Porque él se presentó dentro de esa instancia y en ese momento recibió una llamada de atención de parte del Papa a través de las instancias que corresponden. Y esa fue un pedido de parte del Papa a que dejara esta posibilidad, este camino que en este sentido se venía ordenando. A lo que él respondió que él prefería continuar con este camino. Entonces se le hizo el acompañamiento y se le solicitó que presente formalmente el pedido. Porque hay que decir dos cosas. Yo puedo perder el ejercicio del ministerio por 3 motivos. 1, porque me quedo muerto, perdí. 2, porque cometí algún hecho que en este caso es penalizable. Entonces me pueden dar una pena. Puedo perder. Y 3, porque yo pido. Entonces son 3 motivos especiales. Cuando yo pierdo el ministerio por una pena, es distinta a lo que es la dispensa, porque la pena no es por pedido mío. O sea, nadie pide que se le dé una pena, pero sí yo puedo solicitar que me levanten la exigencia. La palabra dispensa jurídicamente dice es la relajación de la exigencia legal. Y en sus fueros íntimos, en el fuero íntimo de el obispo o exobispo, no sé si se dice exobispo, sigue siendo obispo, el presidente Lugo, digamos, él habrá tenido una guerra interna también, porque no habrá sido fácil salir de un ciclo exitoso como el que él venía desempeñando en la iglesia y de repente pasar a otra vereda. Habrá pensado, no sé si estaría arrepentido hoy, eso es otra pregunta, pero él habrá extrañado la iglesia y el significado de la potestad del catolicismo en sí, porque siempre a un obispo, siempre a un sacerdote como que se lo respeta de por sí, ¿verdad? Hubo una película, Escarlata y Negro. Sí, Escarlata y Negro conozco, sí, en la Segunda Guerra Mundial. Yo estuve ahí en Roma, en la Plaza de San Pedro, recreando eso, porque ahí estaba Gregory Peck, muy bien, que era un obispo importante en la mano derecha del Papa Pío XII.
y como que al parecer la presión del nazismo era tan fuerte para con la Iglesia que entonces el Pío XII, el Papa, tuvo que relajarse un poco o qué sé yo, tener cierta contemplación con el nazismo, y rodeaba al nazismo a todo el Vaticano, porque llegó ahí a... Tenía esas barandas allí que impedían, y que salía el obispo, recuerdo, y hacía como el paso. Hasta aquí podía caminar, pero él levantaba el pie y hacía así como que... bueno, pero él se vestía de carbonero, se vestía de... Y él era un diplomático importantísimo. A ver si buscan escarlata y negro ahí, por favor, José y Marcelo. Y él de repente cambiaba de cariz, digamos, le perseguía al nazismo, pero él estaba como diplomático. Y de repente no podían hacer nada ellos porque tenía tanto peso la Iglesia, así y todo, y de repente él salía y ayudaba a los judíos, qué sé yo, vestido de ¿cómo se llama? De carbonero, de servidor callejero, digamos. Claro, una fabulosa la película, muy linda película. Y este es, ¿sabes quién es este? Christopher Plummer. Este es Christopher Plummer, este es famoso también. Este es Christopher Plummer. El oficial el oficial nazi. Ajá, mira. Christopher Plummer, Ajá. el que hizo de el esposo de la novicia rebelde. Mira. Christopher Plummer. Mira. Sí, y este es otro famoso actor que hizo del Papa. Y después está Gregory Peck, que no sé si sale por ahí, que es el gran actor. Y yo me fui y empecé a recorrer esa marca de la película ahí en la Plaza de San Pedro. Y bueno, fue un momento... yo viajé prácticamente para eso. Ahí está Gregory Peck. A ver, ahí está. Sí, ahí está, ahí cuando hace la seña esa de que iba a salir de la línea, ¿verdad? Como que, le pusieron una marca blanca ahí, y que le tiene ahí al oficial nazi apuntándole que si sale de la línea. Lo tenían acorralado, pues. Ahí está, sí. Pero fabulosa la película, que la pueden ver porque va de la mano con todo esto que se está viviendo, lo del cónclave. Escarlata y negro, actores espectaculares. Así que les recomendamos también. Mira, eso. Bruno, y perdón que te interrumpa en esto, porque justamente esta película y tal vez tantas otras, así como historias reales, esta película, claro, tiene el recurso filmístico, pero de alguna manera encarna también el papel de la Iglesia en acontecimientos mundiales históricos, como fue siempre. Es decir, desde el mismo momento del cristianismo. Y ahí vale la pena pensar un poco en esa realidad. ¿Por qué se desatan las persecuciones contra el cristianismo en el origen del cristianismo? ¿Por qué un Nerón, por ejemplo... En la época romana. Claro. Sí. ¿Por qué un Nerón, por ejemplo, quemó a cristianos vivos para hacer su fiesta de cumpleaños, encendiendo a personas vivas en el entorno de su festejo. De su festejo. Piras humanas. Así mismo, sí. Pero, ¿por qué viene eso? Porque el cristianismo, desde el momento que declara que Jesucristo es Dios, entró de contramano con un pensamiento. O sea, que el emperador es Dios. Y el emperador, fíjate que al emperador se le saludaba con aquella frase famosa, salve César. Salve César, murituri te saludan. Eso. Entonces, los que van a morir te saludan. Entonces, era como un homenaje. Viene el cristiano y cuando le dicen, saluda a Dios, y el cristiano le dice, yo tengo un solo Dios. Un solo Dios. Entonces no, y es ahí cuando viene de contramano. Y esto marca la Iglesia. Por eso es que el papado ha tenido una preeminencia a lo largo de los siglos. Yo venía comentando también en otros medios en estos días, ya que el tema sale a cada rato. Por ejemplo, la historia del Papa León I, León Magno, cuando sale a esperar a Atila en Mantova, cuando el rey de los hunos
dice: voy ahora a destruir a Roma y a toda la iglesia. A la iglesia. ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo el Papa ahí? Y el Papa, según lo que se tiene dentro de los datos, el Papa envía un emisario y le dice: te espero en tal lugar para conversar. Y le espera en el camino. Dice que pone una tienda de campaña en medio del frío que hacía y sale a esperarle a Atila. Y luego viene Atila y se encuentra con él debajo de la tienda de campaña. Dicen que hablaron por mucho tiempo. Finalmente Atila decide no destruir Roma. Da vueltas para el otro lado. Atila era conocido como el azote de Dios. Sí, el rey de los hunos, un bárbaro. Claro, la invasión de los bárbaros. Y en ese momento le dan al Papa, a través de León Magno, el nombre de Defensor Civitatis, el defensor de la ciudad y del mundo. Civitatis es la ciudad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esto, por ejemplo, y hoy nosotros tenemos la cercanía de esta experiencia vivida con los últimos papas, Juan Pablo II, que vino a Paraguay. Algunos incluso dicen que Juan Pablo II vino apenas unos meses después cayó el gobierno de Stroessner, ¿verdad? Algunos decían, ¿verdad?, que como un vaticinio. Así mismo. Entonces, después le tuvimos al Papa Francisco, que también vino a Paraguay. O sea, entonces esta cercanía del Papa, para nosotros hoy muy fresco y muy reciente, pero en realidad este es el papel de la Iglesia que le ha llevado también a sostenerse por más de 2000 años, a pesar de todos los vaivenes, así como señalaba el padre Carrón también en su libro, que seguramente hay muchas cosas con las cuales hay alguien que puede decir: esto no está bien, esto no estoy de acuerdo, pero a pesar de todo ello, se sigue adelante. Hoy sigue vigente. Esos 12 años del papado de Francisco I, ¿cómo usted definiría ese tiempo, los 12 años? Y el hecho de que haya venido él acá hace 10 años y siendo papa, en 12 años nunca fue a su país, la Argentina. Pero ¿cómo describiría el avance que me imagino habrá tenido la Iglesia, o la modernidad, el vanguardismo de la Iglesia con todos los pesares del mundo? Aquí entran las guerras, las revoluciones aquí y allá, porque también se mide el esfuerzo, digamos, de un jefe de Estado, como lo es el Papa de la Ciudad del Vaticano, para con todos los acontecimientos del orbe, digamos. ¿Cómo definiría usted ese tiempo, o el papado, en este caso, de Francisco I? Bueno, quiero hacer algún recuento, si me permitís. ¿Cómo no? En primer lugar, cuando decimos vino a Paraguay y no se fue a su país, que incluso los argentinos le reclamaban mucho a él, ¿verdad? Ciertamente, desde el momento que uno es cardenal, asume como una nueva nacionalidad, si se quiere. Así que... No solamente por una nacionalidad política, sino que uno ya pertenece a la Iglesia Universal. Iglesia Universal. Claro. Y por eso incluso el cardenal como tal pasa a ser miembro del presbiterio de Roma, se dice eso. Sí. Entonces, es por eso también que el cardenal debe estar atento a lo que el Papa le pida, le encomiende, o si eventualmente el Papa fallece, debe inmediatamente dirigirse a Roma, porque el colegio cardenalicio es el encargado del gobierno de la Iglesia. Por eso también el cardenal tiene como símbolo y color el rojo púrpura, porque quiere decir que él debe dar la vida por la fe, por Jesús, por la Iglesia. El color de la sangre. Así mismo. El corazón de la sangre. Sí, así mismo. Entonces, esto no es un mero simbolismo, sino que pasa dentro de la mística misma de lo que uno llegue a ser. Es cierto que a nosotros nos gusta decir el cardenal paraguayo, o sea, nos gusta decir y nos sentimos bien con todo ello. Pero digo lo mismo para cuando el cardenal Bergoglio, el argentino, como se lo llama, llegó a ser papa. Prácticamente él dejó de pertenecer
a la Argentina. Entonces, no volvió nunca a su casa. No volvió nunca a reunirse con su familia. Inclusive su hermana en 12 años no lo pudo ver. Claro, o sea, él se fue para el cónclave con una valija y con eso se quedó a Roma. No dijo... Nunca volvió. Me esperan un rato, voy a recoger mis cosas, voy a arreglar las cosas que tengo. Si es que tenía ordenado el cajón del escritorio, bien. Y si no lo tenía, lo siento. No sé, va a llamar a algún familiar o lo que sea. Alguien de confianza y le va a decir, che, ahí en tal parte tengo mi libro diario, por favor rescátame, envíame o lo que sea. Pero lo que uno hace, lo hace y terminó. O sea, el tiempo terminó. Yo creo que él pensaba visitar la Argentina y en algún momento alguien dijo de que él dijo, sí, me iría a la Argentina, pero no era su prioridad, en el sentido que aquí la prioridad ya no es mi gusto, ni mi sentimiento, ni aquello, sino que es lo que la Iglesia manda. Él es el Papa Universal, digamos. Claro, el representante... él es el pastor de la Iglesia Universal. Lo prioritario es obedecer a aquello que impone. Fíjate que esto es demasiado importante para entender lo que significa la autoridad. Yo era todavía seminarista en una ocasión y le ayudé en una misa a Monseñor Ismael Rolón. Sí. Ismael Rolón, estábamos así preparándonos para una misa de confirmación. Fabuloso Ismael Rolón. Y entonces me acerqué y le dije, Monseñor, tenemos estas opciones, ¿cuál de ellas vamos a hacer? ¿Esta o esta? Y me dice, decime vos lo que tengo que hacer. Sí. Yo era seminarista, era jovencito, digamos. Me dice, decime vos lo que tengo que hacer. Y me quedé así sorprendido. Y me dijo, porque tenés que entender, cuanto más mandás, tenés que más aprender a obedecer. Muy bien. Y me encantó aquello, ¿verdad? Es decir, toda autoridad... Cuanto más mandás, tenés que más aprender a obedecer. Es totalmente lo contrario a un despotismo. Claro. Eso no quiere decir de que uno no tenga que tener discernimiento, o en ocasiones también que tenga que decir no. Y le conocemos a Monseñor Rolón, no sé si tuviste contacto con él. Pudimos entrevistarlo, tenemos ahí, una joya. La entrevista esa es una joya. Claro, él, por ejemplo, suspendió el Te Deum dentro de todo cuando estaba... Alfredo Stroessner en el poder. Entonces, pero eso no significa de que uno tenga que obedecer solamente a cualquier propuesta, sino que realmente tener que obedecer significa estar totalmente disponible para lo que me manda la función, la tarea que tengo. Qué interesante, qué interesante. Bueno, vamos directo a esto que no quiero que se vaya sin que me dé, o nos dé, a la audiencia también, por supuesto, a la audiencia, una pincelada de aquellos posibles papables, digamos. Qué sé yo, acá tenemos unos nombres, ayer estuvimos barajándolos. Está este señor Pietro Parolin, que tiene 70 años, es italiano, es secretario del Estado del Vaticano, vino acá a Asunción, también Pietro Parolin. Después está este cardenal de Filipinas, Tagle, joven, cantante, 67 años. Después está este otro italiano que tiene 69 años, de apellido Zuppi, es arzobispo de Bolonia, qué linda Bolonia. Después está el de Guinea, con tez muy oscura, Robert Sara, con una H final, 79 años, y que también cuestionaba al propio Papa Francisco. Después está el representante de Hungría, Peter Erdő, tiene 62 años, 72 años, 72, es secretario de Estado del Vaticano también, con ideas más tradicionales, está en contra de las uniones homosexuales, etcétera, etcétera. ¿Usted tiene alguien de su predilección acá en este? Después hay dos franceses también. Después está entre estos papables el querido arzobispo de Rabat, español paraguayizado Cristóbal López.
estuvo 19 años acá en Paraguay. Después está este representante de los Estados Unidos, que al parecer, por ser representante de Estados Unidos, tiene mucho respaldo, al parecer. Robert Prevost tiene 69 años, prefecto del dicasterio para los obispos. Después hay un señor brasileño también y un representante de Luxemburgo. En fin, ¿qué nos dice al respecto de todo esto? Son 133. Sí, hay uno que cantaba en una banda de funk. Sí, y no es Tagle ese. No. Ese es otro. Hay un cardenal, no recuerdo, que también lo mencionaban como posible papa. Sí, pero era... creo no que recuerdo, tiene como 69 años, una cosa así, ¿verdad? Sí. Que también mencionaba. Bueno, primero de todo, que cuando salen estos nombres, yo me pregunto, ¿quién hizo esto? Claro. Y leí en estos días que en Italia, incluso porque allá se apuesta por todo, que había una empresa que incluso empezó a lanzar una posible premiación, ¿verdad? Toda una campaña. Una campaña. Entonces ellos ya tienen, digamos, allí... porque esto se presta para muchas cosas. Por supuesto. Claro. Tengo entendido que ya hay incluso hasta de estos juegos... Ahí está. De internet. Sí, hay un guitarrista que tocó en la banda de funk Turkson. Ahí está. ¿Y quién es este? Un Peter cardenal Turkson. Ganés. Sí, un cardenal ganés. Turkson. A ver si lo tenemos en foto. Mira, y a ver cuántos años tiene él. Sí. Si tenemos alguna información sobre esto. Peter Turkson. A ver, José, ubica un poco esto. Es este señor Peter Turkson. Bueno, qué interesante acá. Mirá, es un señor de color, mirá, sí. 76 años. 76 años. Mirá, parece sí. más joven, por la foto. Esa. Bueno, pero dicen de que estos señores de África no se les nota la edad. Dicen, no. Peter Turkson, ahí está, nació en 1948, prelado católico ganés, que se ha desempeñado como canciller de las Academias Pontificias de Ciencias desde el 2022. Y también fue anteriormente arzobispo de Cape Coast y de la costa del Cabo, y también fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II en el 2003 y ha sido considerado papable, un candidato para la elección al papado tanto durante el cónclave papal del 2013 que eligió al Papa Francisco como para el siguiente cónclave ahora, el que comienza hoy en este 2025. Sí, volviendo a lo que decíamos antes, ¿quién crea en estas listas? Definitivamente estas listas tienen de alguna forma la referencia de los cardenales más conocidos. ¿Y qué significa más conocidos? Pues los que tienen de alguna forma mayor preeminencia por actuaciones públicas que ha tenido. Sin embargo, ello en alguna ocasión sirve de referencia, pero en otra ocasión no. Como fue, por ejemplo, el cardenal Bergoglio, conocido seguramente para ciertos ámbitos, pero gana notoriedad en algunos acontecimientos internos de la Iglesia, como fue, por ejemplo, el encuentro de los obispos latinoamericanos aquí en Aparecida. Entonces, él sale de esta forma. ¿Por qué motivo? Pues porque va teniendo un tipo de protagonismo especial para las necesidades que la Iglesia tiene en su momento. Pero esto, por eso nosotros decimos que el que elige es el Espíritu Santo, porque seguramente si es que vamos a poner dentro del conjunto cada uno de estos nombres, todos tienen la misma potestad. Y sí, pero además también las cualidades que tiene. Sí, o sea, valores, qué sé yo, claro, todo ese tipo de cosas, por esto están ahí, por ello están allí, ¿verdad? Y de hecho, el problema serio es para los mismos cardenales. En estos días, cuando le preguntaban a algún cardenal, decía, pero no sé, porque ni nos conocemos todos. O sea, y en este sentido, pues, por eso es que las votaciones y por eso es que los encuentros previos tienen mucho valor.
Mira, uno de los primeros encuentros que tuvieron los cardenales que fueron llegando de distintas partes del mundo, porque no todos están en Roma, sino que apenas se enteraron del fallecimiento del Papa, ellos fueron convocados. Ellos tienen lo que se llama las congregaciones generales. Uno de los primeros encuentros que tuvieron es preguntarse, se tiró una pregunta, como una lluvia, para saber cómo están. Les pido, por favor, dice el cardenal decano, díganos cómo está la iglesia en el país mundo, de donde vienen, en el continente de donde vienen. ¿Cuáles son las necesidades principales que tiene la iglesia? ¿Cuál es la situación que viven? Y como otra pregunta... Una lluvia de ideas. Claro, como otra pregunta. A ver, ¿cómo ustedes creen que debería ser el próximo Papa? Eso es clave. Entonces, son ellos mismos los que deben ir elaborando el perfil. Sí, exactamente. Y luego hay todo un proceso de reflexión personal. Y fíjate que en el momento de la elección, en el momento en que él da el voto, para tener en cuenta simplemente lo que ocurre, que no es simplemente una cuestión de tranquilidad personal, sino que es todo un compromiso muy serio. Dice, para que tengamos bien, dice... A ver... voy a solamente... Mientras, estoy buscando la frase. Cuando él emite el voto, dice, pongo por testigo al Señor Jesús, quien ha de juzgarme, que elijo al que, según Dios, creo debe ser elegido. Sí. O sea, para una persona, claro, para una persona que tiene una formación espiritual, para una persona que está, digamos así, preparada para entender lo que es el misticismo, para una persona que tiene, como decía incluso el Papa Juan Pablo II, de frente así el cuadro de Miguel Ángel que te presenta allí el juicio final. Porque dice eso el documento. Frente a Dios que me ha de juzgar sobre lo que estoy diciendo, sobre lo que estoy haciendo. El juicio final de Miguel Ángel. De Miguel Ángel, eso está ahí en la Capilla Sixtina. Fabuloso, por eso están ahí. Por eso están o ahí. Van a estar ahí en una hora y algo. Sí, por eso mismo. Así dice el documento. El documento dice, mira, para tenerlo bien claro, dice acá, y sí, en una hora y minutos se congregarán ahí. Estos cardenales estarán también dirigiéndose primero a la Capilla Paulina del Palacio Apostólico para luego ingresar en procesión a la Capilla Sixtina. Mira lo que dice el documento que rige el cónclave. Dice, considerado el carácter sagrado del acto y por tanto la conveniencia de que se desarrolle en un lugar apropiado, en el cual, por una parte, las celebraciones litúrgicas se puedan unir con las formalidades jurídicas y, por otra, se facilite a los electores la preparación de los ánimos para acoger las mociones interiores del Espíritu Santo, dispongo, dice el Papa Juan Pablo II en su tiempo, que la elección se continúe desarrollando en la Capilla Sixtina, donde todo contribuye a hacer más viva la presencia de Dios, ante el cual cada uno deberá presentarse un día para ser juzgado. ¡Qué fabuloso! ¡Qué fabuloso! O sea, y por eso, más allá de lo que se diga que son componendas, que son alas de esta, de aquella, la iglesia está revestida de diversidad, pero esa diversidad debe ser justamente como el florido modo de entender para que todos busquemos lo mejor para el bien de la iglesia y el bien de la humanidad. La paz y el amor. Es lo que se llama la comunión. La comunión es la unidad en la diversidad. Entonces es eso lo que tienen que hacer los cardenales. Por eso ellos
conociéndose de a poco, escuchándose unos a otros, teniendo la lista de nombres, o de repente conociendo a una persona, porque puede salir papa alguien que no esté dentro del cónclave. También, claro. Puede salir alguien que no es obispo, puede salir un laico. Es decir, entonces aquí el tema es el discernimiento. Y por otro lado, gráficamente hablando en guaraní, esto es un pelota tatá. Sí, claro. O sea, no es un tema de salir en la foto y pasearme en el papamóvil nomás. Eso son cosas, pero después está el día a día en donde... Claro, el peso que el peso conlleva ser papa, ¿verdad? Fíjate que el documento dice, el documento que rige en este caso el cónclave dice: y exhorto a quien sea elegido que no se niegue. Porque si Dios da la carga, Él mismo dará las condiciones para sobrellevarla. Él mismo dará las condiciones, claro, para sobrellevarla. Bueno, yo quisiera comprometerle acá al doctor Narciso Velázquez, ex rector de la Universidad Católica, entre otras cosas, una persona muy preparada, se nota, da gusto conversar con el doctor Narciso Velázquez. Y yo lo comprometo a que vuelva la semana que viene. Seguramente ya tendremos a un nuevo papa, ¿verdad? Evidentemente, porque de hoy al sábado, por ahí también tendríamos la suerte de contar con un nuevo papa. Por ahí se pasa otro fin de semana sin el mismo, pero la siguiente, un martes, por ahí podría venir usted ya y describir acerca de los compromisos, los desafíos y todo ese tipo de cosas que tiene que tener este ser humano que pasa a ser el símbolo, el embajador del Cristo, ¿verdad? Del Jesús resucitado, del Jesús todopoderoso, y bueno, y es el nuevo sucesor de San Pedro, va a ser el nuevo sucesor de San Pedro. Va a ser el 267 papa que tiene la Iglesia Papa Católica. 267. Sí. 267. Así mismo, sí, hasta hoy tenemos 266. 266. Sí. No 666 como, bueno, como la gente a veces indica, ¿verdad? No. Y usted nunca quiso ser, o habrá pensado, y no sé quién le tuvo que tocar con la varita mágica, ¿nunca quiso ser cardenal usted? No. Bueno, dentro de todo hay que decir bien. En la iglesia, para que uno pueda ser diácono, puede solicitar. Para que uno pueda ser presbítero, en este caso como sacerdote, como soy yo, uno puede solicitar. Pero para ser obispo uno no puede solicitar, ni para ser cardenal. Eso es elección exclusiva del Papa. Así viene. Eso no se puede pedir. Entonces, en ese sentido, pues normalmente dentro de todo, nosotros estamos formados para la obediencia a lo que te pidan. ¿Sí? Entonces, si te piden que seas el instructor de tal parte, tú tienes que decir que sí, y te forman para que no tengas ni intención de renunciar. En la iglesia yo en mis clases le suelo decir a los estudiantes, en la iglesia no existe la renuncia. El único que puede renunciar por sí es el Papa. Y luego nadie. Eso pasó con Clemente. Con Benedicto XVI. Sí, claro. Él es el único que no necesita aceptación. Yo puedo ir a decirle a mi obispo, renuncio, pero si él no me acepta, él me puede decir, está bien, guárdate tu renuncia, vuelve a la tarea. Entonces, eso es parte de la mística dentro de todo. Y por ello, pues, donde estoy sirviendo es donde Dios me quiere que sirva, no importa dónde sea. Bueno, espectacular, un fuerte aplauso para nuestro invitado especialísimo, el doctor Narciso Velázquez, a quien comprometemos, si dentro de su agenda, entre martes y miércoles,
podría estar por acá ya, porque pienso que tendríamos ya un nuevo papa. Yo creo que sí, con gusto, dentro de lo que todo, hay ya un medio que me dijo, te comprometemos para el día que el papa sea elegido, y le dije yo, bueno, pero no sé cuándo va a ser y no sé en qué momento me va a tomar, pero de cualquier manera, muy con mucho gusto, y yo te aseguro que el que sea elegido va a ser el que yo pienso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quiere decir que usted está pensando en alguien? No, es que después de ser elegido yo tengo que decir que este era el que yo pensaba.